Renació en un nuevo mundo y ni siquiera se molesta en preguntar por qué. Sin un destino, sin discursos de héroe, simplemente se deja llevar por la corriente. Entonces se da cuenta de que algo está roto. Cada nivel cuesta solo un punto de experiencia. Pescar, subir de nivel. Cazar, subir de nivel. Respirar, probablemente subir de nivel. Mientras otros se matan por años, él simplemente vive la vida relajadamente, volviéndose imparable. Esto es lo que pasa cuando el sistema se rompe y el tipo más relajado del mundo abusa de él. Vamos allá. La historia comienza con nuestro protagonista Kazuma Nakamichi, mientras una amiga se disculpa con él por haberlo obligado a salir con ella. No había estado solo todo este tiempo, ella pensó que quizás eso lo ayudaría a despejarse. La chica le preguntó si tenía sed, le compraría un poco de agua. Salió corriendo por el paso de peatones para ir a la tienda y el prota vio un camión enorme que se dirigía hacia ella. Le gritó que tuviera cuidado, pero no lo oyó. Entonces, sin pensarlo, corrió tras ella. Logró empujarla para apartarla, pero a él lo atropelló el vehículo. Cuando el protagonista recuperó el conocimiento, intentó comprender dónde estaba. Cuando se dio cuenta de que estaba subido a la rama de un árbol enorme, el prota exclamó sorprendido. ¿Por qué estoy aquí? El protagonista se preguntó confundido. ¿Acaso he llegado al cielo o es que no estoy muerto? Mirando a su alrededor, murmuró. En fin, tengo sed. ¿Habrá agua por aquí cerca? Al fijarse un poco más, vio un río cerca. Saltó del árbol y corrió hacia él. Al llegar al río, el protagonista recogió agua con las manos con avidez y sació su sed con ganas. Después se rió y exclamó. He renacido. ¿De verdad morí o estoy vivo? Pero la sensación del agua y el paisaje, igual que en la vida real, no habían cambiado. No sabía dónde estaba, pero parecía que estaba vivo. Mirando a su alrededor de nuevo, se fijó en una pequeña construcción cercana. El prota se sorprendió. Una cabaña en un sitio como este. Se acercó con cautela, se asomó al interior y preguntó si había alguien. Le respondió un silencio absoluto. El protagonista entró, escuchó, miró a su alrededor y dijo confundido. No hay nadie. Parecía que no se había usado en mucho tiempo. Había una cocina y un fogón, pero todo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo. Kazuma dijo en voz baja. Le pido perdón al dueño, por supuesto, pero por favor permítame quedarme aquí un tiempo. Como respuesta le rugieron las tripas, señal de que tenía hambre. Se agarró el estómago y dijo, sí, tengo hambre. Ojalá hubiera algo de comida por aquí. Decidió echar un vistazo y al poco rato exclamó. Aquí hay una caña de pescar. Genial, hay que aprovechar la oportunidad. El protagonista decidió ir a pescar. Corrió hacia el río, encontró cebo debajo de unas rocas y lanzó el sedal. Kazuma exclamó sorprendido. Ya ha picado. Sacó un pez enorme del río y exclamó encantado. ¡Guau! Mi primera captura. De repente oyó un sonido. Una voz le informó de que su habilidad de pesca había subido del nivel 1 al nivel 3. El protagonista perplejo exclamó. ¿Qué es esto? Una voz en su cabeza. ¿Qué es esto? De repente una ventana del sistema apareció frente a él con la misma información. El protagonista se revolvió el pelo confundido. Atrapar un pez mejoraba su habilidad de pesca. No lo entendía muy bien, pero en cualquier caso 2 peces no serían suficientes. Se le ocurrió que debía pescar un par más. Tuvo otra captura excelente y exclamó felizmente, 3 peces. Es un resultado genial para ser la primera vez que pesco. Pero mirándolo de cerca, se dio cuenta de que nunca había visto un pez así. La prueba irrefutable que no quería creer estaba justo delante de sus ojos. Pensó por un momento y luego decidió. Bueno, da igual, tendré que dejar esto de lado. Lo principal es la comida, necesito comer. Detrás de la cabaña vio leña y una caja de yesca junto a una cesta. Al cabo de un rato el pescado estaba listo. El protagonista exclamó con admiración. ¡Qué buena pinta tiene! Justo cuando se disponía a empezar a comer, la ventana del sistema se reactivó. El protagonista se sorprendió. No había estado haciendo nada en ese momento. El sistema le informó de que su habilidad de cocina había subido del nivel 1 al nivel 5. El prota estaba perplejo. Podía aumentar con cualquier cosa, pero el hambre apremiaba y decidió dejarlo para más tarde, o si no el pescado se le enfriaría. Se deseó buen provecho y le hincó el diente a la jugosa carne. Kazuma estaba absolutamente encantado. Estaba delicioso. Claro, tenía un aspecto espeluznante, pero su sabor era simplemente maravilloso. Al mirar el fogón y ver las brasas, decidió que necesitaba echar más leña. Kazuma fue detrás de la cabaña y vio un monstruo feroz entre la leña. Se miraron el uno al otro con desconcierto. Entonces el protagonista gritó de miedo y cayó al suelo.
No entendía qué era aquello. El jabalí salvaje soltó tal rugido que le reventó los tímpanos. El prota aterrorizado se dio cuenta de que algo iba mal. El monstruo estaba enfurecido. Necesitaba algo para defenderse de ese jabalí. Agarró la tapa de un recipiente cercano y la sostuvo frente a él como si fuera un escudo. El monstruo continuó soltando un rugido espeluznante y comenzó a empujar a su oponente agresivamente. Kazuma gritó presa del pánico. «Lo va a matar. Tiene que ganar como sea, de lo contrario será su fin». De repente vio un hacha en el suelo y pensó: «Esta es mi oportunidad». Al tomarla no estaba seguro de si podría usarla correctamente, pero no tenía otra opción. Esperando el momento oportuno en que el oponente se le acercó, el protagonista saltó sobre el escudo y le asestó un golpe devastador al monstruo, clavándole el hacha directamente en la cabeza. Mientras el jabalí caía muerto, el protagonista murmuró confundido. Lo había logrado. Su alegría no tenía límites. En ese momento el sistema se activó y le informó que había obtenido una habilidad con el hacha junto con fuerza, resistencia y salud. El protagonista se tapó los oídos y suplicó que se callara. Recuperando el aliento, el prota se dio cuenta de que al menos estaba de una pieza. Probablemente también podría comerse a este monstruo. Parecía que la comida no sería un problema por un tiempo. Un sentimiento familiar lo invadió. Hacía tiempo que no lo sentía. Kazuma dijo que era bueno que su ansiedad social no estuviera haciendo de las suyas. Estaba solo otra vez. Al regresar a la cabaña, el protagonista notó que un extraño cansancio se había apoderado de él. Realmente necesitaba una ducha. De repente se dio cuenta de lo que había debajo de la tapa. Eso era un barril de baño, ¿verdad? Ya había visto algo así antes. Llenaría ese recipiente con agua del río, la calentaría y se daría un baño. Pero primero necesitaba recoger leña. Mientras lo hacía, escuchó la voz del sistema de nuevo informándole de un aumento de nivel. El protagonista exclamó con irritación de nuevo: «¿Cuántos niveles se puede subir?». Después de esto, colocó el barril en una estufa improvisada, acarreó agua desde el río y encendió un fuego para calentarla. Exhalando, el protagonista dijo con cansancio: «En la vida primitiva, hasta tomar un baño es todo un acontecimiento». De repente se acordó del jabalí. Si lo dejaba así, la carne se echaría a perder. Necesitaba descuartizarlo mientras el baño se calentaba. Mientras descuartizaba el animal, dijo: «La cocinaré para que quede deliciosa». El sistema le informó sobre la habilidad de desollar. El prota refunfuñó: «Sí, ya lo entendí, ya lo entendí». La habilidad de desollar, sí. Habiéndose encargado de la carne, el protagonista la metió en una bolsa de lino que encontró en la cabaña y la sumergió por completo en el agua del río. Se suponía que la carne duraría un par de días. El protagonista nunca pensó que ver un video de supervivencia sería útil en un lugar como este. Habiendo terminado con esto, se acordó del baño. Algo tan práctico como las toallas de baño no existía aquí. Debería inspeccionar la cabaña por si acaso. Sí. Junto a la cama encontró un cajón que contenía una toalla. Su alegría no tuvo límites. Tenía una toalla más pequeña que una de baño, por supuesto, pero mucho mejor que nada. Había una muda de ropa justo ahí, 2 juegos completos. El protagonista estaba contentísimo con su hallazgo. Parecía ropa de campesino medieval, pero no era momento de ponerse exigente. El prota salió y revisó el agua en el recipiente. El baño improvisado estaba a la temperatura perfecta. El protagonista no podía esperar más. Se desvistió y se zambulló en el agua. Simplemente disfrutó del remojo. Luego pensó en lo de subir de nivel. Era como en los videojuegos, así que esto no era la Tierra. ¿Qué le había pasado? Sacudió la cabeza de un lado a otro, todavía confundido. Pero sabía una cosa con certeza. La comida era deliciosa y el baño era placentero. Eso significaba que estaba vivo. No tenía sentido pensar en ello. Sobreviviría en este mundo. Lo lograría. A partir de mañana exploraría los alrededores. Al día siguiente puso en marcha su plan. Por el camino, el protagonista recogió un montón de champiñones, lo que le hizo muy feliz. De repente, los jabalíes salvajes aparecieron de nuevo ante él. El protagonista exclamó sorprendido: «Ahí estaban otra vez». Derrotó a su compañero al principio y llevaba ya un mes luchando contra ellos. No han aprendido nada, ¿verdad? No importa cuánto se esfuercen, todo es inútil. Lo entienden. Los monstruos comenzaron a rodearlo y el enemigo más grande dio un paso al frente. El prota dejó caer todos los champiñones y les preguntó sorprendido: «¿Esta vez han traído a su líder? ¡Qué enorme era! Bien, tendré que probar mi fuerza con él». El protagonista ajustó su agarre en el mango del hacha. El enemigo lo levantó al instante y lo lanzó por los aires. El protagonista cayó pensando: «Vaya, si me golpea una bestia tan enorme como esa será mi fin».
El prota corrió hacia el árbol con las enredaderas y les gritó a los enemigos. Ya conozco sus puntos débiles. Reaccionan bien a los movimientos a izquierda y derecha, pero son muy débiles contra los ataques desde arriba. Con estas palabras, Kazuma trepó ágilmente por las enredaderas del árbol y le asestó un golpe devastador al monstruo desde arriba. Acabó con el jabalí con facilidad y saltó al suelo. Los monstruos restantes se prepararon para atacar. El protagonista les gritó indignado. Ahora lo entienden, que no desperdicien sus vidas en vano. Blandió su hacha y los oponentes restantes se dispersaron huyendo de la batalla. El protagonista se acercó al monstruo caído, lo tocó y dijo: «Aunque es muy grande». El problema de la carne estaba resuelto por el momento. De repente escuchó a alguien pidiendo ayuda y se puso alerta. ¿Provenía del bosque? Alguien pedía auxilio. Agarrando su hacha, el prota corrió hacia la llamada, escuchando con atención. Al subir la montaña, vio a varias personas rodeadas por jabalíes. Entre la gente había tanto chicas como hombres. Una de las chicas volvió a gritar pidiendo ayuda. Garrett les gritó a una princesa llamada Arias y a las damas que retrocedieran. Ellos se encargarían de esto. La princesa exclamó: «Son demasiados oponentes. Además, hay un acantilado justo detrás. No tienen a dónde huir». Entonces Garrett ordenó a los guardias que formaran una media luna. Los guerreros formaron inmediatamente un semicírculo protegiendo a las chicas. El chico gritó: «Ya vienen, no se les puede escapar ni un solo monstruo». En ese momento, el protagonista saltó desde la montaña hacia el enemigo y les gritó que se quedaran quietos. Aterrizando justo frente a los monstruos, el protagonista se arremangó y les gritó: «¡Con que no se calman, eh!». Activó su aura mágica y les preguntó si debía convertirlos en estacas o algo así. Los viajeros lo miraron asombrados. ¿Quién era él? Los ojos de los monstruos se abrieron como platos al ver a Kazuma y girando bruscamente huyeron de él. El asombro de los presentes no tenía límites. El prota se giró hacia ellos, los saludó y les preguntó si estaban bien. Luego añadió: «Estos jabalíes atacan a la gente sin discriminar», le dijo Garrett perplejo. No sabía quién era su inesperado aliado, pero los había salvado. El protagonista respondió con timidez. ¿Qué estaba diciendo? Nada especial. En ese momento el sistema se activó e informó al protagonista que había dominado la habilidad de intimidación. Arya se adelantó con sus guerreros, se acercó al prota y le dijo que debía agradecerle personalmente. En ese instante la voz continuó explicando los beneficios de la nueva habilidad, y el protagonista se tapó los oídos y exclamó con irritación: «Ya lo entiendo». La princesa lo miró confundida y luego preguntó: «Su nivel está subiendo anormalmente rápido, ¿no es así?». El protagonista pareció avergonzado. «Había mucho ruido, ¿verdad?», se disculpó. «Alguno de ustedes está herido, por cierto, es la primera vez que me encuentro con gente por esta zona». Garrett se adelantó, le dijo su nombre y añadió que eran viajeros y que por ciertas circunstancias se habían perdido en este bosque. El protagonista le dijo su nombre y comentó que le gustaría aclarar algo. Garrett escuchó y luego exclamó desconcertado: «¡Imposible! ¿Había estado solo en este bosque todo este tiempo?». Lo pensó detenidamente, luego se acercó a la princesa, se disculpó con el protagonista y pidió permiso para hablar a solas con Arya. La chica le preguntó a Garrett qué iban a hacer. El chico respondió que parecía que Kazuma no era de la gente de Bergen y que parecía conocer bien este bosque. La princesa sugirió pedirle al protagonista que fuera su guía. Garrett estuvo de acuerdo. Arias añadió que, a juzgar por el hecho de que los había salvado antes, al menos era una buena persona. Garrett respondió que intentaría pedírselo. El chico llamó al protagonista mientras la princesa se arreglaba el pelo y el prota exclamó sorprendido: «Esos pendientes, y si me fijo bien el collar también». Arius explicó que era una piedra muy rara llamada Gran Rubí. El protagonista sacó su amuleto que estaba hecho de la misma piedra y exclamó: «Es igual que el mío». La princesa estaba perpleja. «No puede ser», exclamó Garrett asombrado. «¡Guau! Un gran rubí tan grande. Nunca había visto uno igual». El chico le preguntó al protagonista perplejo: «¿De dónde lo sacaste? ¿Eres miembro de la familia real de algún país o algo por el estilo?». El prota pareció avergonzado, luego se rió y respondió inocentemente: «No lo hice yo mismo». El engarce fue especialmente difícil. Garrett pensó que se estaba volviendo loco de la sorpresa y le preguntó de nuevo al protagonista: «¿Lo hiciste tú mismo?». No estaba preguntando por el engarce, sino de dónde había sacado una piedra así. Kazuma señaló en una dirección y le dijo: «Hay un lugar cercano que parece una grieta en la roca. Detrás de ella está la cueva donde conseguí la piedra». Garrett exclamó sorprendido: «¿Así que ahí están los yacimientos del Gran Rubí?». Kazuma respondió: «Sí, exacto.
No los había contado, pero si contabas solo los que se veían en las paredes, probablemente había unos 1000. Todos los presentes se quedaron boquiabiertos con esa cifra. El protagonista los miró con una sonrisa. Garrett se disculpó de antemano con el prota por una petición tan presuntuosa, pero ¿podría por favor llevarlos allí? Kazuma respondió. Sin problema. Está un poco lejos. Solo tengo que coger una antorcha de la cabaña y los guiaré hasta allí. Después de un rato, todos llegaron al yacimiento del Gran Rubí. Efectivamente, era una grieta en la roca. El protagonista dijo que la entrada estaba aquí. Garrett se asomó a la grieta y dijo, «Ya veo. El yacimiento está en lo más profundo del bosque. Con razón nadie lo ha descubierto todavía». El prota respiró hondo, exhaló y se abrió paso por la grieta sin mucha dificultad. Sin embargo, Garrett se había atascado. Sus compañeros le dieron un empujón y luego entraron ellos mismos. El prota iluminó la cueva con una antorcha y les preguntó si estaban bien. El suelo estaba resbaladizo, así que debían tener cuidado. El protagonista avanzó, pero se detuvo de repente. Después les pidió a los viajeros que retrocedieran. Garrett le preguntó qué ocurría. Kazuma dijo, «Hay un lagarto más adelante». El hombre exhaló y se preguntó por qué los asustaba tanto. Era solo un lagarto. Pensó que sería otro jabalí estruendoso o algo parecido. De repente, un reptil de un tamaño increíble emergió de la oscuridad y soltó un rugido aterrador. A todos se les pusieron los pelos de punta por el pánico. Garrett exclamó, «Es él otra vez. Es un Dopáter, un monstruo feroz de rango B». El monstruo rompió las rocas ensanchando el pasadizo. Kazuma exclamó sorprendido por lo grande que era. Garrett les ordenó a todos que retrocedieran. El protagonista miró al reptil con interés y se lanzó a atacar al enemigo. Garrett gritó horrorizado, «Es imposible derrotar a un Drorg sin ayuda». El lagarto no se esperaba este giro de los acontecimientos y rugió aún más fuerte agitando sus extremidades. El protagonista apenas logró mantenerse en pie. Garrett gritó sorprendido y temiendo por Kazuma. El protagonista logró dar una voltereta cercenando una de las extremidades del monstruo. Luego rebotó sobre él, saltó y lo golpeó desde arriba. El enemigo estaba acabado. El lagarto se desplomó en el suelo. Todos los presentes estaban en estado de shock por lo que acababan de presenciar. El prota se giró hacia ellos y como si nada dijo que ya les quedaba poco. Cuando los viajeros se recuperaron de la conmoción, siguieron adelante mirando de reojo y con horror el cadáver del monstruo. Por cierto, el protagonista comentó que la carne del lagarto era muy sabrosa. Ya la recogerían en el camino de vuelta. Garrett miraba la espalda del protagonista desconcertado, pensando en cómo actuaba como si nada. Un monstruo. ¿Quién era realmente este chico? Finalmente Kazuma dijo, «Hemos llegado. Es aquí». Los viajeros estaban completamente asombrados. Había piedras que brillaban por todas partes en las paredes. El prota sacó una bolsa y dijo que todo lo que había conseguido cavar antes lo había metido ahí. Todos los presentes se asomaron y soltaron un suspiro de sorpresa. Garrett exclamó, «Es verdad. Todos estos son grandes rubíes. ¿Y qué piedras tan enormes?» El protagonista, con una sonrisa de satisfacción, señaló que como podían ver no les había mentido. Garrett lo miró detenidamente y le dijo que tenía algo serio que decirle. El protagonista respondió que si querían los rubíes se los daría. De todos modos, él no conocía su valor. Garrett exclamó confundido. ¿Qué? La princesa le preguntó al prota. ¿Hablas en serio? ¿De verdad no te importa? El protagonista sonrió inocentemente y dijo, «Sí». Aras, conmovida por el gesto del protagonista, le dijo que estaba en deuda con él. El descubrimiento de este yacimiento era un gran acontecimiento para su país. El prota exclamó, «¿De verdad? Bueno, entonces tomen todo lo que quieran». Garrett dijo con entusiasmo, «Con esto definitivamente podremos restaurar el país». Kazuma lo miró desconcertado y volvió a preguntar, «Restaurar el país, así que tienen una misión importante». Les deseó suerte con la restauración. Después el protagonista sugirió que se dividieran para llevar todo a la salida. Si colaboraban todos juntos terminarían rápido. La princesa lo miró con anhelo y le dijo que también tenía que pedirle un favor. «¿Podría acompañarlos durante un tiempo?» El protagonista se sorprendió. Ella Aras le tomó la mano y le dijo, «Por ciertas razones, la verdad es que nos están persiguiendo unos tipos peligrosos. Nos sentiríamos mucho más tranquilos con un hombre tan confiable como tú». Ella le suplicó que no rechazara su petición. El protagonista se preguntó qué hacer. Después de todo lo necesitaban mucho. Además, sentía curiosidad por el mundo exterior. Tras pensarlo un poco más, le dijo a Aras que si era solo por un corto tiempo aceptaría. La princesa estaba encantada con su decisión. Garrett le dio las gracias efusivamente y añadió que ahora estaban bajo su mando.
Después de repartir las piedras en los sacos, todo el grupo se puso en marcha con el prota a la cabeza. De repente oyó el fuerte grito de sorpresa de Garrett. ¿Qué clase de monstruo es ese? El protagonista le preguntó qué pasaba. El hombre le había pedido que los salvara. El protagonista se dio la vuelta y vio a un monstruo enorme de un tamaño simplemente increíble. ¿Qué es eso? Uno de los viajeros gritó. «Es un titanos, todos a correr, es un monstruo de rango A». Todos se dispersaron, pero el prota se quedó en su sitio, pensando sorprendido que nunca antes había visto un enemigo así. Sería capaz de enfrentarlo. Por orden de Garrett, los guardias protegieron a las chicas. Entonces el hombre gritó. «Kazuma, la diferencia entre un monstruo de rango A y uno de rango B es como el cielo y la tierra. Luchar contra este monstruo solo es una locura». El titano sonrió con malicia y miró al prota. El protagonista comentó, «Vaya cara que tiene». Apretó con más fuerza el mango del hacha pensando que el enemigo creía que él, Kazuma, no tenía ninguna oportunidad. Parecía que aunque lo golpeara con todas sus fuerzas, sería invencible, pero no iba a permitir que ese gigante los atacara a él y a sus aliados. Garrett llamó al protagonista muerto de miedo. Titaros levantó su pierna y estaba a punto de pisotear al protagonista, pero éste lo esquivó hábilmente dando una voltereta en el aire. El enemigo falló y abrió los brazos con rabia. El protagonista pensó, «Está bajando la guardia. Tengo que atacar ahora». Golpeó al monstruo en la pierna y el enemigo se agachó a punto de aplastar al prota con su enorme puño. Pero Kazuma volvió a esquivarlo, aunque la fuerza del impacto lo derribó. Miró el cráter que el golpe gigantesco había dejado en el suelo. Tal como pensaba, no podía derribar al enemigo de un solo golpe. Su velocidad era increíble para su tamaño, por no hablar de su fuerza monstruosa. Parecía que tendría que optar por una guerra de desgaste. Si lo hacía, su nivel sin duda aumentaría de forma constante. Activó un aumento de agilidad y velocidad y le lanzó un tajo a la pierna de su oponente. Luego atacó una y otra vez sin darse un respiro ni a sí mismo ni a su enemigo. Los aventureros observaban la pelea asombrados. Garrett exclamó, «¿No les dije que esto era una locura?» Un aventurero dijo, «Parece que se mueve cada vez más rápido». «Es verdad», notó otro tipo, y en efecto se volvía más rápido con cada golpe. El protagonista, saltando y dando volteretas en el aire, golpeaba al monstruo desde todos los flancos sin darle tiempo a recuperarse. Le gritó a su oponente, «¿Y bien, qué te parece esto?» Balanceando el brazo, el protagonista puso toda su fuerza en el golpe decisivo y el monstruo se desplomó en el suelo. El prota, sin detenerse, le aplastó la cabeza para rematarlo. Garrett, incrédulo, exclamó, «¿De verdad lo ha vencido él solo? Un monstruo de rango a él solito». Se acercó al protagonista, que recuperaba el aliento tras la dura pelea, y le preguntó si podía mostrarles sus estadísticas. El protagonista preguntó, «Esta pantalla molesta sin problema. Hacía tanto ruido que llevaba mucho tiempo sin mirarla». Kazuma activó la ventana del sistema que mostraba que su nivel era 259. Garrett y los demás se quedaron atónitos ante esa cifra. Finalmente uno de los chicos dijo, «Con razón es tan fuerte. Ese es el nivel de un aventurero de alto rango. Yo apenas soy nivel 1 o 2 y él es muchísimo más fuerte». Garrett miró al protagonista confundido y le preguntó cómo había podido lograr semejante hazaña a una edad tan temprana. Arya también preguntó asombrada, «¿Qué hay que hacer para alcanzar un nivel así?». El protagonista perplejo se revolvió el pelo y les preguntó, «¿Cómo se los explico? Por ejemplo, ¿ven esa roca que parece la cabeza de un conejo?». Los viajeros sorprendidos respondieron, «Sí». Kazuma cogió una simple piedra y la lanzó contra el acantilado. Garrett, perplejo, le preguntó qué estaba haciendo. El protagonista activó la ventana del sistema que le informó de que su habilidad de lanzamiento había aumentado de 2 a 11. Garrett no daba crédito. Su habilidad había subido 9 puntos con un solo lanzamiento. El protagonista cogió otra piedra y dijo, «Ahora otra más». También la lanzó contra el acantilado, acertando en un saliente que parecía una oreja. Después de eso, el sistema le informó que su habilidad de lanzamiento había aumentado de 11 a 23. Garrett pensó que se estaba volviendo loco. De repente, la segunda piedra voló mucho más rápido. La distancia y la velocidad fueron completamente diferentes a las del primer lanzamiento. El protagonista supuso que mejoraba sus habilidades mucho más rápido que el resto de la gente. Garrett lo miró sorprendido y pensó, «¿Qué clase de don increíble es este? Si alguien como él se uniera a nosotros, sería un verdadero golpe de suerte». Estaba a punto de decirle algo al protagonista, pero Arya lo silenció y se dirigió al prota. La chica se disculpó. Le dijo que al principio solo le había pedido que se quedara con ellos por un tiempo, pero que si podría considerar seguir siendo su aliado.
La princesa continuó diciendo que, considerando su amabilidad con los rubíes, sabía que era muy descarado por su parte, pero que sinceramente necesitaban buscar tantos aliados como fuera posible. Entendía que alguien de rango A no tenía ninguna razón para ayudarlos, pero aún así tenía esperanzas. El protagonista respondió que aceptaba. Ni ella ni Garrett procesaron su respuesta afirmativa de inmediato. Cuando se dieron cuenta de que el protagonista había aceptado, Garrett le preguntó sorprendido: ¿Qué acabas de decir? El prota se rió de buena gana ante su reacción y repitió que aceptaba. Añadió que si de verdad podía ayudar lo haría. Además, conozco bien estos lugares y simplemente no puedo abandonarlos sabiendo que gente mala los está persiguiendo. Arya no podía creer su suerte. Le preguntó si de verdad lo decía en serio. Kazuma se lo confirmó y añadió que haría todo lo que estuviera en su mano para protegerlos. Garrett, abrumado por la emoción, inclinó la cabeza profundamente ante él, expresando su gratitud. La princesa exclamó: «Nosotros también contamos con tu ayuda». Se sonrieron el uno al otro como si se conocieran de toda la vida. Los aliados se pusieron en marcha. El aventurero, recordando la pelea del protagonista, le dijo que sus movimientos habían sido simplemente increíbles. Mientras balanceaba su hacha, el protagonista respondió con timidez: «Bueno, solo intentaba sobrevivir». El prota blandió su hacha y de repente el mango se rompió. Todos se sorprendieron. Model, el hacha cayó al suelo y el protagonista se inclinó sobre ella lamentándose: «¿Cómo es posible que mi hermano se haya roto?». Garrett observó sabiamente a Doppelganger y ahora a Titanos. Las batallas se ganaban una tras otra. Él debía de haber llegado a su límite. El aventurero le dio una palmada tranquilizadora en la espalda a Kazuma y dijo: «Es hora de que haga esto». Garrett estaba a punto de decir algo, pero la princesa lo interrumpió diciendo: «Está bien. El protagonista los había ayudado antes y necesitarían su ayuda en el futuro». El chico respondió: «Es cierto, pero ¿por qué no darle su arma entonces?». Arya dijo: «Actualmente el protagonista es el de mayor nivel entre nosotros». Ni siquiera quiso mencionar su destreza en combate. Ahora tenían la oportunidad de aumentar su poder de ataque al menos un poco. ¿No era esa la solución óptima para el grupo? Garrett permaneció pensativo en silencio. La princesa lo llamó y le comentó: «¿O acaso creías que podíamos seguir nuestro camino sin Kazuma?». El jefe de la guardia dijo: «Si ese es el caso, entonces debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance». Arya dijo con una sonrisa que sería algo informal, pero que necesitaban prepararse. Garrett quería aclarar algo con ella, pero le dijo que lo había entendido todo correctamente. Mientras tanto, el prota intentaba unir las dos mitades de su arma. La princesa le pidió que se quedara así un momento. Todos los del gremio se alinearon en una fila. El protagonista los miró sorprendido y preguntó qué estaban haciendo. Arius, con una espada en las manos, colocó la punta en el hombro de Kazuma y dijo: «Esto terminará pronto. Perdónanos por haberte arrastrado a todo esto, pero de ahora en adelante, por favor, sigue ayudándonos». Todos los viajeros tenían una expresión seria. El protagonista le respondió: «Sí, lo intentaré». Arius le entregó la espada y proclamó que tal vez no reemplazara su hacha, pero esta espada se la entregaban a él. Kazuma, tomando la espada y examinándola, les preguntó sorprendido: «¿Están seguros de esto?». Desenvainando el arma, exclamó encantado: «Increíble, es muy brillante». Uno de los guerreros le entregó un conjunto de equipo de aventurero diciendo: «Es un equipo ordinario, pero aún así tómalo». El prota estaba encantado. «Y también la armadura, muchísimas gracias». La princesa dijo con timidez: «No es nada». Esto no cubriría ni parcialmente la deuda por los grandes rubíes. Se giró hacia sus guerreros y les pidió que ayudaran al protagonista a ponerse el equipo. Cuando todo estuvo listo, Kazuma dio un salto de alegría notando lo ligera que era la armadura. Ahora ni siquiera le temería a un monstruo de rango A. Arya rió suavemente y le dijo: «Por favor, inténtalo». El protagonista le prometió que haría todo lo posible. El equipo se puso en marcha de nuevo. Después de un tiempo, el aliado que iba al frente informó a los demás que había una ciudad a la vista. El aventurero exclamó: «Es la ciudad de Maurice. ¿Cuánto tiempo hemos estado caminando? Por fin comeremos algo de comida normal». Garrett señaló que comerían hasta hartarse en el restaurante. El protagonista miró con ansiedad a sus aliados y el perfil de la ciudad. Dijo: «Así que, ¿aquí también hay restaurantes?». Los viajeros estaban encantados con la próxima parada. Garrett les advirtió a todos que no se relajaran. No sabían dónde podría estar esperando el enemigo. Los guerreros se pusieron serios de inmediato y respondieron que lo entendían. La princesa le preguntó a Garrett cuál era su próximo plan. Él llamó la atención de los guerreros y dijo que comprarían un carruaje y caballos en la ciudad. El joven se giró hacia el protagonista y añadió que él actuaría como guardia del carruaje e iría con las damas.
El protagonista pareció avergonzado, pero respondió que lo entendía. Garrett continuó diciendo que después de eso conseguirían ropa para disfrazarse, excepto Kazuma, cuya identidad era desconocida. Fingirían ser mercaderes de la compañía Born del reino vecino de Ordona. Arya comentó: «Bueno, ese es un plan brillante. Los comerciantes de Ordin son comunes en estas tierras. Si nos hacemos pasar por esa reconocida compañía, levantaremos menos sospechas». Garrett exclamó: «Entonces es hora de ponernos a trabajar». Los amigos se acercaron a las puertas principales de la ciudad. Más tarde llegaron a un restaurante y Kazuma preguntó si estaba bien fingir ser mercaderes. «Pero no llamaríamos demasiado la atención ahora». Les trajeron un montón de comida y Garrett dijo que no había problema con eso. Debían comer bien. Tenían que comer mientras tuvieran la oportunidad. Le pasó un plato de comida y le dijo que él también debía comer. Él asintió, les deseó buen provecho y empezó a comer. Más tarde terminaron de comer y él dijo con cara de felicidad que estaba delicioso. Su atención fue atraída por un grupo de caballeros que caminaba por la calle y uno de ellos dijo en voz alta: «Escuchen todos, estamos buscando a un criminal. Si saben algo deben informarnos de inmediato». Empezaron a esparcir panfletos con la foto de este criminal en todas direcciones. El protagonista recogió uno de esos panfletos del suelo y vio que en él estaba dibujada Arya. Se sorprendió mucho por esto y empezó a mirarla a ella y al dibujo. Estaba a punto de decir algo con cara de sorpresa. Pero el caballero gritó que se prometía una enorme recompensa por cualquier información sobre la princesa. Se calmó y pensó: así que de eso se trata. Entonces es una princesa. Su promesa: debía proteger a la princesa. Garrett se levantó de la mesa, lo llamó, y le dijo que tenían que irse por la puerta trasera. Debían darse prisa. Todos estuvieron de acuerdo y fueron inmediatamente a la carreta. Cuando tenían todo preparado y estaban a punto de irse, unos caballeros les bloquearon el paso y uno de ellos les gritó que se detuvieran. Sorprendente, una carreta entera y caballos. ¿A dónde van con un grupo tan grande?, él dijo en un tono tranquilo, que habían terminado sus asuntos en esta ciudad y regresaban a su Ordana natal. Eran de la compañía comercial Born. El caballero dijo que conocía esa famosa compañía. ¿El negocio fue exitoso? Él asintió y dijo que lograron comprar muchas telas giga, que si deseaba podía tomar una. Uno de ellos le llevó la tela al caballero. La miró y dijo con sorpresa que la calidad era excelente. Debían de estar cansados por el largo viaje. Debían cuidarse en el camino de regreso. Él hizo una reverencia y dijo que le agradecía su preocupación. Todos se calmaron por esto, y la carreta comenzó a avanzar haciendo un fuerte chirrido. Esto atrajo inmediatamente la atención del caballero, quien gritó que se detuvieran. Esto los puso tensos, y Garrett preguntó si había algún problema. El caballero preguntó con una sonrisa burlona. Dijo que llevaban telas giga, ¿verdad? Tras recibir una respuesta afirmativa, dijo que esa tela es famosa por su ligereza. ¿Por qué chirriaría tanto la carreta incluso si estuviera llena hasta el tope de ella? Debía revisar la carga. Todos se pusieron muy tensos por lo que oyeron, y el prota pensó que la cosa se ponía fea. El caballero dijo que la carga le parecía sospechosa y que debía revisarla. Miró a un lado y llamó a dos caballeros. Ellos asintieron, se acercaron a la carreta, y uno de ellos le dijo en voz alta al capitán que había una montaña de tela pero que parecía haber algo detrás. Él se puso muy nervioso, por esto se rió, y dijo que había olvidado que habían comprado unas 4 cabezas de ovejas gordas. Era por ellas que la carreta había empezado a chirriar. La gente en la carreta empezó a hacer sonidos de oveja intentando seguirle el juego. El caballero, sonriendo con malicia, galopó hasta la carreta y preguntó: «Dice que hay ovejas gordas ahí dentro». Cortó la tela que ocultaba el contenido de la carreta con un tajo certero de su espada y gritó que tal cosa simplemente no podía ser. Vio a la gente dentro y gritó: «Aquí están los sirvientes de la princesa». No tuvo tiempo de terminar porque Garrett galopó hacia él y le asestó un fuerte espadazo en la garganta. Los demás también atacaron inmediatamente a los otros caballeros que estaban cerca. Él gritó que necesitaban salir de la ciudad, irían todo recto. Los demás estuvieron de acuerdo con él y Kazumi, impactado por esto, dijo que el hombre había muerto. Arias lo llamó y le preguntó si estaba bien. Tenía la cara completamente pálida. Él asintió, cayó al suelo, se agarró la cabeza y se preguntó qué era eso. Escuchó una voz que decía que no había necesidad de preocuparse. Él era un trascendente. Se preguntó qué era esa voz, de dónde venía y de quién era. Ella estaba preocupada por él y le preguntó si de verdad estaba bien. Una voz desconocida dijo que eso llegaría a él algún día. Siguió agarrándose la cabeza y se preguntó qué se suponía que significaba eso. No entendía nada. Ella continuó llamándolo en voz alta y preguntándole si estaba bien. Cuando todo terminó, se incorporó y dijo que estaba bien. Lo que había sucedido lo atormentaba
y Garrett gritó que atravesarían las puertas. Él tenía que cuidar de la princesa. Rápidamente llegaron a la puerta donde un caballero les ordenó a gritos que se detuvieran diciendo que era su última advertencia. Atravesaron las defensas juntos y continuaron cabalgando. Caballeros a caballo galoparon tras ellos declarando en voz alta que no podían dejarlos escapar. Los viajeros repelieron su ataque y continuaron galopando hacia la salida. Lograron escapar de la ciudad en el último momento. Arius vio esto y dijo con alegría que habían atravesado la puerta. Garrett, con una expresión seria en su rostro, le dijo en voz alta que se escondiera. Los alcanzarían muy pronto. Efectivamente, un destacamento de caballeros galopó tras ellos y uno gritó que no creyeran que podrían escapar en una carreta. El viajero lo llamó y le dijo que se disculpaba por haberlo metido en esto. Confiaba en él para proteger a la princesa. Si Celaen toma el poder, este país está acabado. Su Alteza es nuestra última esperanza. Debes protegerla a toda costa. Él asintió y preguntó con expresión preocupada. «Pero, ¿y ustedes?» Los viajeros con rostros tranquilos lo llamaron y le dijeron que contaban con él. Inmediatamente después giraron sus caballos y galoparon hacia el escuadrón de caballeros. Los dos los atacaron y lograron retrasarlos. Él estaba preocupado por esto, miró hacia atrás y pensó que si no lo hacía todos morirían. Sin embargo, tenía que hacerlo. Recordó lo que la voz desconocida le había dicho. Mientras Garrett atacaba a los caballeros que los perseguían, se giró hacia él y le gritó que tenía que salvar a la princesa a toda costa. El protagonista recordó su pasado y pensó que esta vez definitivamente la salvaría. No recordaba qué clase de lugar era, pero recordaba ese sentimiento. No quería volver a sentirse así nunca más. Les gritó a los guardias que le dejaran la retaguardia a él y que protegieran los flancos. Inmediatamente galopó más cerca del carruaje y dijo en voz alta que debían escuchar sus órdenes. Empezó a reorganizar las cajas y pensó que necesitaba encontrar una manera de moverse libremente en esta situación. Notó una cuerda atada por un extremo al carro y por el otro a su cuerpo. Pensó que de esta manera, mientras el carro estuviera intacto, podría retirarse en cualquier momento después de un ataque. De esta forma siempre se aseguraría de estar cerca de él. Inmediatamente después, saltó sobre los caballeros que se le habían acercado bastante y los mató con su espada. Usando la cuerda, regresó al carro, se impulsó y mató a otro caballero con su espada. Garrett se sorprendió por sus tácticas y dijo en voz alta que nunca había visto una forma de luchar así. Uno de los caballeros gritó preguntando por qué seguía vivo. Que el arquero le disparara. El prota, usando la cuerda, voló de regreso al carro, vio las flechas que venían hacia él, comenzó a desviarlas con su espada y dijo en voz alta que la cosa se ponía fea. Se preocupó cuando escuchó a una mujer gritar desde el carro. Arya dijo que a Malúa la había alcanzado una flecha en la pierna. La herida no es mortal, pero todo estará bien. Ella curará su herida. Él la miró asombrado y dijo que la magia es la realidad de otro mundo. Se dio cuenta de que las flechas volaban de nuevo hacia el carro y pensó que no era momento de pensar en eso. Tenía que hacer algo con esos arqueros. Saltó de nuevo al carro, vio otro rollo de cuerda y tuvo una idea. Saltó sobre un caballero que se acercó lo suficiente, lo pateó y le robó el caballo. Ató la cuerda al caballo y galopó hacia los otros caballeros que venían hacia él. Atacó a varios caballeros con los pies, les enrolló la cuerda y saltó a otro caballo. Galopó de vuelta hacia los viajeros y los caballos de los caballeros se enredaron en la cuerda y comenzaron a caer. Garrett miró esto y dijo en voz alta, asombrado, que era una increíble destreza a caballo, como si el hombre y la bestia fueran uno solo. ¿Dónde aprendió a montar así? Kazumi lo llamó en voz alta y le dijo que debían cabalgar hacia el valle que tenían delante. Era estrecho y los enemigos no podrían atacar todos a la vez. Él estuvo de acuerdo y continuó defendiéndose de los ataques de los caballeros. Uno de ellos continuó siguiéndolos y dijo que era interesante. Solo estaban estorbando. Que se retiraran. Él saldría en persona. Galoparon hacia el valle y él continuó repeliendo a los caballeros que lo insultaban. Lanzó a los caballeros en diferentes direcciones y su capitán los apartó con su lanza. Miró hacia adelante con una sonrisa y dijo que era bastante bueno. El protagonista estaba impactado por lo que estaba pasando y se preguntó: «Está atacando a sus propios camaradas. ¿Qué le pasa a este tipo?». Siguió acortando la distancia con una amplia sonrisa, llamándolo novato insolente y diciendo que él mismo lo entrenaría. Él se giró hacia el capitán y con voz molesta le gritó que no fuera engreído. Es un monstruo despreciable que ni siquiera perdona a sus compañeros. Y otra cosa es repugnante. El capitán, con cara de disgusto, lo atacó con su lanza y le gritó que se callara. Comenzó a esquivar sus ataques con todas sus fuerzas y pensó que no solo sabía hablar, sino que era increíblemente hábil con la lanza. Continuó parando los golpes con el rostro tenso. El capitán se rió a carcajadas y dijo que su cara se había vuelto más interesante.
parando el golpe de su lanza de rango A. Eso es impresionante. Mejor aún será más divertido atormentarlo. Intentó atacarlo con una espada pero falló y pensó que por eso era tan fuerte. Sin embargo, si es del mismo rango que esos gigantes, entonces debería poder con él. El capitán se rió entre dientes y preguntó: ¿acaso tu cara muestra que todavía esperas hacer algo? Ya estás condenado. ¿Quieres saber por qué? Es porque estoy usando esto. Gritó y el caballero galopó hacia él y le entregó su lanza. Tan pronto como la tomó, la hizo girar con una mano y apuntó a su oponente. El prota lo miró sorprendido y se preguntó qué clase de lanza era esa. Y luego estaba esa cosa que parecía una niebla negra. El capitán notó su reacción y le preguntó si podía ver el aura de la lanza. Preguntó él: ¿se refiere a este humo negro? El capitán blandió su lanza y dijo que los muertos no necesitaban saber eso. Sin embargo, armado con la reliquia sagrada, la lanza del dragón azur ahora era varios niveles más fuerte que antes. Comenzó a transformar esa energía negra en serpientes y usó la habilidad Huracán Negro de la Destrucción. Lo miró con expresión de sorpresa y se preguntó si las serpientes habían salido de la niebla negra. Vio la punta de una lanza emerger de la garganta de una serpiente que se le acercaba. En el último momento logró esquivar este ataque y la serpiente desapareció. Usó de nuevo la habilidad del Huracán Negro de la Destrucción y comenzó a atacarlo con una lanza. Resultó herido por este ataque y soltó la espada. El capitán, con una expresión de locura en el rostro, comenzó a reír a carcajadas y dijo que este era su fin. Se sorprendió al darse cuenta de que no podía recuperar su lanza, y Kasumi dijo que no le importaba si era un artefacto o cualquier otra cosa. Mientras él la sostenga, estará bajo su poder. El capitán se sorprendió un poco por esto y dijo en voz alta que eran trucos patéticos. Logró esquivar su ataque en el último momento. Sin embargo, el verdadero horror de la decadencia negra estaba por llegar. Gritó que ni se le ocurriera pensar que lo dejaría ir. Su visión se volvió borrosa. Lo miró con una amplia sonrisa y dijo en voz alta que ahora conocería el verdadero terror de la decadencia negra. Era veneno y la lanza era solo una trampa con un sistema de veneno que él mismo había inventado. Aunque fuera un artefacto de primerísimo nivel, no servía de nada si el arma no podía usarse. Debía sufrir lentamente en las garras de este veneno de acción lenta hasta morir. Pudo recuperarse de los efectos del veneno y dijo que no era más que un tesoro desperdiciado. Sentía lástima por la lanza que estaba usando un cobarde como él. Jamás perdería contra una persona tan insignificante. El capitán se sorprendió por esto y gritó que no podía ser verdad. ¿De dónde sacaba tanta fuerza? El veneno debería haber funcionado sin falta. Gritó con fuerza y comenzó a levantar la lanza. El capitán estaba muy sorprendido y preguntó en voz alta: ¿qué le pasa a este tipo? Siguió sujetando su lanza y preguntó a gritos. La levantó junto con él. Esto supera la fuerza humana. Balanceó su lanza y gritó que ni se le ocurriera pensar que podría manejar esto ahora. Lanzó al capitán al suelo con todas sus fuerzas, y este cayó al suelo con cara de sorpresa. Detuvo su caballo y le preguntó a gritos qué le parecía. Respiraba con dificultad por el cansancio, pero el capitán se levantó y gritó que no creyera que esto era una victoria, porque su veneno era un antiguo kodoku, así que debía prepararse para retorcerse de agonía y morir. El protagonista preguntó si con eso era con lo que pensaba entrenarlo. Se alejó al galope y el capitán, señalándolo, gritó que alguien le quitara al menos la lanza del dragón azur, que ni se les ocurriera pensar en robarla. De acuerdo, estaba sufriendo por el veneno y pensó que necesitaba retirarse, pero el veneno se estaba extendiendo. Comenzó a toser sangre y se preocupó por los demás. Miró hacia adelante y pensó que si esto continuaba, llegarían a un camino abierto y la carreta sería atacada desde todos los flancos. Tuvo una idea, pero en ese momento sus aliados lo llamaron a gritos. Saltó de su caballo frente a la salida del valle y gritó que él serviría de carnada para los enemigos. El resto debía seguir avanzando. Que no se preocuparan, él sin duda los alcanzaría. Se plantó en el paso y miró con expresión seria a los caballeros que se le acercaban a toda velocidad. Arius estaba muy preocupada por esto y gritó que no podía ser. Garrett llamó a su Alteza en voz alta y le pidió que se escondiera. Ese caballero valoraba más el futuro de ellos que el suyo propio. Se convirtió en su escudo. No debían permitir que sus acciones fueran en vano. Su deber era escapar de aquí y llegar a salvo al reino de Ordin, donde su tía estaba casada. Ella arañó la carreta con las uñas y gritó que lo habían dejado solo para retrasar a los perseguidores, y ahora proponían abandonarlo. La gente de la carreta empezó a meterla a la fuerza, y él le dijo que si su Alteza era capturada, el pueblo de Aldaran sería masacrado y las mujeres convertidas en esclavas. Esta vez debían retirarse. Ella quiso oponerse, pero rompió a llorar y gritó el nombre del protagonista.
Golpeó el suelo con las manos y dijo que no podía proteger ni a sus compañeros y mucho menos al pueblo. ¿Qué clase de realeza? ¿Qué clase de princesa era ella? Estaba aterrorizada por su propia impotencia y sentía una amargura inmensa. Él le dijo que entendía perfectamente su sufrimiento, pero que esos sentimientos solo tendrían sentido cuando salieran de esta situación. Con lágrimas en el rostro lo llamó, y él le respondió que no escatimarían en sus vidas por la restauración del país. Cuando llegue la hora de la restauración, su estado será aún más fuerte porque estará gobernado por una princesa que se preocupa tanto por su gente. Logró calmarse, se secó las lágrimas y dijo que ya que las cosas habían llegado a este punto, debían llegar al reino de Ordon a toda costa. Él estuvo de acuerdo y dijo que lo harían por el bien de ese caballero que se sacrificó. No tuvo tiempo de terminar porque Kasumi preguntó qué era lo que ya le había pasado. Todos se sorprendieron mucho al oír su voz y se giraron hacia él. Lo llamaron a gritos y Arya dijo en voz alta que se alegraba mucho de que estuviera a salvo. Garrett estaba impactado por lo que había pasado y preguntó en voz alta cómo había podido sobrevivir después de heridas tan graves. Él lo alcanzó y le dijo que al principio se sentía mareado y con náuseas. Fue bastante difícil, pero durante la batalla se fue sintiendo mejor poco a poco. Lo miró con expresión perpleja y le preguntó qué significaba eso. Él lo miró y preguntó con aire despreocupado. Quizás ya se había acostumbrado. No podía creer lo que oía y el protagonista le mostró la mano y le dijo que podía verlo por sí mismo. Arias lo llamó en voz alta. Ambos la miraron y se preocuparon al ver que saltaba del carruaje. Él logró atraparla en brazos en el aire y ella se montó en su caballo. Ella empezó a llorar y preguntó a gritos qué clase de persona era y cómo era posible que pasara algo así. Después de eso, él subió al carruaje. Ella le curó las heridas y le dijo que se disculpaba por la imagen patética que había mostrado antes. Él dijo que era él quien debía disculparse por haberla preocupado. De repente algo le pasó al carruaje y gritaron sorprendidos. Garrett dijo en voz alta que algo andaba mal. Tenían que detener el carruaje. El cochero así lo hizo. El protagonista lo examinó, se dio la vuelta y dijo que parecía que el eje del carruaje estaba doblado. Miró a su alrededor y dijo que si el eje se rompía sería un gran problema. Deberían esconder el carruaje entre esos arbustos y repararlo. Juntos empezaron a empujarlo hacia los matorrales. Garrett se le acercó, lo llamó y le dijo que mientras se hacían las reparaciones le pedía que lo acompañara un momento. Él lo miró preguntándose qué querría. Tomó su lanza y lo siguió. Los dos llegaron al lugar donde ya estaba sentada Arias y ambos se sentaron a su lado. Se arrodilló frente a él y dijo que primero quería expresar su gratitud. Hizo un excelente trabajo repeliendo el ataque del ejército imperial. Él se sorprendió por esto y dijo en voz alta que no debería haber hecho eso. Sin embargo, se alegraba de que todo hubiera salido bien. Le pidió perdón y dijo que iba a abandonarlo para ganar tiempo y que Su Alteza pudiera escapar. El prota dijo que no había nada de qué preocuparse. Tenía una princesa y un país. Quiero decir, tienen el deber de proteger a Su Alteza, ¿verdad? Ella dijo que no necesitaba llamarla así. Le pidió que simplemente la llamara por su nombre de pila. Además, no había necesidad de hablar tan formalmente, ya que ella también hablaría de forma sencilla. Él quiso objetar, pero Garrett sonrió y dijo que esa era la orden de Su Alteza. Se relajó por esto y la llamó por su nombre. Ella dijo que, sin embargo, también necesitaba disculparse con él por algo. Él se quedó un poco confundido por esto y le preguntó por qué quería disculparse. Aras dijo que le había ocultado su verdadera identidad y le pedía perdón por ello. Él dijo que siendo una princesa le parecía bastante lógico. Ella le dio las gracias y dijo que era realmente muy amable. Ella pidió que la dejara presentarse de nuevo. Soy la primera princesa del reino de Aldebarán, Aras Som Alexandros. Él se sorprendió por lo que oyó y pensó que era un nombre majestuoso aunque apropiado para una princesa. Él también se presentó y ella preguntó si Kazumi era su apellido. Él lo negó y dijo que era su nombre. Comprendió que en este mundo era mejor decir el nombre antes que el apellido. Esto lo sorprendió un poco, y él se sintió avergonzado por lo que dijo, pensando que ella había sido honesta con él. Les pidió que lo escucharan y dijo que de hecho venía de otro mundo. Lo miraron fijamente, y ella preguntó si entonces existía otro mundo. Él asintió y dijo que fue enviado a este mundo desde allí. Quería decir que alguien lo había hecho. Él asintió y dijo que creía que la probabilidad de que así fuera era alta y que no había acabado aquí por accidente. Quizás fue llamado a este mundo por la voluntad de alguien. Empezó a recordar el pasado y pensó que si de pistas se trataba entonces, recordaba aquel incidente. La primera vez que vio la muerte de alguien y quedó conmocionado. La voz de alguien sonó en su cabeza diciéndole que no se atormentara y que era un trascendente. Un trascendente.
Quizás sea una persona que cruzó los límites entre dos mundos. ¿Qué significaban esas últimas palabras? Al final, vendrás a él. Aras lo llamó y le preguntó qué pasaba. Él se disculpó y dijo que solo estaba perdido en sus pensamientos. Su mundo es diferente de este, así que constantemente piensa en muchas cosas. Ella preguntó si esos dos mundos eran tan diferentes. Él dijo que, por ejemplo, esta pantalla de estado lo sorprendió mucho. Ella preguntó si eso no existía en su mundo real. Él asintió y dijo que por eso no entendía nada al principio y que los sonidos de subida de nivel también lo asustaban. Ella dijo con sorpresa que estaba subiendo de nivel a una velocidad increíble. Se preguntó cuál sería su estado ahora. El protagonista abrió la ventana de estado y dijo que los sonidos de notificación eran tan molestos que los desactivó y se olvidó por completo de ellos. Se le acercaron, lo miraron, se sorprendieron mucho y preguntaron en voz alta cómo era posible. Decía que era nivel 885, poder de ataque 1091 puntos, defensa 589 puntos, fuerza 834 puntos, resistencia 626 puntos, agilidad 345 puntos, movilidad 691 puntos, inteligencia 381 puntos y espíritu 662 puntos. Él los miró y preguntó, ¿qué tan alto es eso? Arya dijo, la última vez solo eras nivel 259. Esta es una velocidad realmente increíble. Su nivel está casi en el territorio de un rango S. El rango S comienza en el nivel 1000 en adelante, pero apenas hay una persona así por país. Él se preguntó, ¿por qué su nivel es tan alto? ¿De verdad ha luchado tanto? Ella se le acercó y dijo en voz alta que no se trataba de eso. Él se sorprendió y preguntó en voz alta, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que no tengo? Ella se giró hacia él y le dijo que no había nada sobre maná y poder mágico en su pantalla de estado. Él la miró con expresión perpleja y preguntó, ¿se supone que debería estar ahí? ¿Todo el mundo puede usarlo? Se quedaron pensando en ello, y él añadió que quería preguntar algo. La llamó por su nombre y preguntó. Ella había usado magia antes, ¿verdad? Ella dijo que cuando él estaba herido, usó magia curativa en él. Él le dio las gracias y dijo que entonces realmente era magia. Ella preguntó, ¿de verdad no hay magia en tu mundo? Él asintió y dijo que por eso estaba tan sorprendido. Ella dijo con una mirada pensativa que tal vez por eso su maná y poder mágico no aparecían en su pantalla de estado. Él confundido dijo que había una cosa más que le gustaría saber. ¿Qué es un artefacto? Les mostró la lanza y dijo que por lo que parecía esta cosa era uno. Gareth se sorprendió mucho al verla y preguntó en voz alta. ¿De dónde sacaste eso? El prota se sorprendió por su reacción y dijo que la consiguió en una batalla reciente. Al parecer la tenía un tipo llamado Sousa. Él se sorprendió y dijo que había oído hablar de él, que incluso dentro del ejército imperial famoso por su poder, hay una unidad especial llamada la Serpiente Negra. El líder de esa unidad debe ser esa persona. Él dijo que probablemente se trataba de él. Llamó a esta cosa la lanza del dragón azul. Ambos miraron hacia un lado y él preguntó, ¿sucedió algo? Ella dijo que esa lanza es una de las reliquias secretas de su reino de Alderón, que fue robada de la tesorería de su palacio y se creyó perdida durante mucho tiempo. Lo más probable es que fuera obra del imperio. Él pensó que por eso Sousa la trataba tan mal. En ese caso, esta arma debería volver a manos de su verdadera dueña. Le entregó la lanza y dijo que entonces ella debería tomarla. Ella apartó la lanza y dijo que esto era verdaderamente providencia divina. Su reliquia, después de pasar por muchas manos, terminó con el caballero de la princesa y ayudó a protegerlos. Así que él debe usar esta lanza de ahora en adelante para protegerlos. De acuerdo. La llamó y dijo, una reliquia tan importante del reino. Él estuvo de acuerdo y dijo que jura por esa lanza que los protegerá a todos. Gareth se le acercó, señaló la lanza, le pidió que escuchara y dijo, sobre esta parte. Kazumi la miró y dijo que Sousa había modificado la lanza para que al presionar esta protuberancia se liberara veneno. Él se indignó por esto, tomó la lanza y preguntó en voz alta cómo era posible hacerle eso a un artefacto sagrado. Esto es indignante. Simplemente está pegado con pegamento. Sugiere quitarlo de inmediato y limpiar la lanza. Él estaba confundido por lo que pasaba y dijo que en cualquier caso no puede intentarlo de forma tan brusca. Hay veneno ahí, así que tienes que tener cuidado. Se dio cuenta de que Arya estaba cerca. Con una mirada preocupada la llamó y le preguntó qué pasaba. Ella dijo que a juzgar por su historia, estaban luchando contra el escuadrón de la Serpiente Negra. Si es así, entonces fueron enviados en su persecución.
Garrett se calmó, se giró hacia ella y dijo con sorpresa que se trataba de la Legión Greenwald, la más fuerte del Imperio. El protagonista preguntó: ¿son tan fuertes? Él asintió y dijo que incluso entre los países vecinos eran sin duda los más fuertes. Incluso durante la invasión de su país escuchó que esa legión había destruido fácilmente su ejército. Fue muy doloroso para él recordar esto, y ella dijo que casi se olvidaba de hablarle sobre los artefactos. Según la leyenda, fueron creados por los dioses por diversión. Se cree que la mayoría son armas o armaduras. La lanza del dragón azul es un buen ejemplo. Se preguntó si realmente existían en este mundo. Pero ahora algo más es más importante. La llamó y le preguntó si por cierto podía preguntar sobre el reino de Alderón. Ella asintió, y él preguntó si el reino fue atacado de repente por el Imperio de Bélgica. ¿Verdad? Ella asintió y dijo que lo recordaba fue al amanecer 3 días antes de conocerlo. De repente cruzaron la frontera e invadieron. El Imperio de Bélgica es una potencia militar. Nuestra patria cayó al instante debido a un repentino ataque a gran escala. Él dijo que le daba vergüenza preguntar, pero ¿qué pasó con el rey de su país, el padre de ella? Ella dijo que Su Majestad el Rey fue asesinado. Su Majestad la Reina también, y su hermano, que era el príncipe heredero, también fue asesinado. Él le ofreció sus condolencias. Ella levantó la vista y dijo que se preguntaba si su otro hermano estaría bien. Él preguntó: ¿acaso su hermano no había muerto? Ella dijo que además de Su Alteza, el príncipe heredero, había otra persona a la que llamaba hermano, un primo, el hijo del hermano menor de su padre. Él dijo que era comprensible, pero que eso era bueno, ¿no? Así que su hermano podría estar vivo. Arius asintió y dijo que durante la invasión de Belgen, su hermano estaba en sus propias tierras y no en la capital real. Ojalá su hermano siguiera vivo. Él pensó que era bueno que ella todavía tuviera apoyo. De repente ella se sintió mal, lo que los preocupó mucho. Y Garrett preguntó en voz alta qué le estaba pasando. Ella se agarró la cabeza y gritó preguntando qué estaban haciendo. Que tenían que parar. Estaba asustada. Tenían que parar. El prota la sujetó y le dijo que todo estaba bien. Ella recobró el sentido y pidió perdón. Dijo que estaba bien. Una escena parecida a un sueño apareció de repente en su cabeza. Él le preguntó si era la escena con su hermano. Ella asintió y dijo que había unas 10 personas en la habitación oscura. Todos llevaban máscaras que les ocultaban el rostro. Ella estaba acostada en la cama y no podía moverse. Uno de ellos se quitó la máscara. Ese hombre era su hermano. Él preguntó con una ligera sorpresa: ¿su hermano era uno de los que llevaban máscara? Ella asintió y dijo que sintió miedo y le suplicó a su hermano. Entonces él le mostró su sonrisa de siempre y le dijo que todo estaba bien, que no se preocupara. Entonces se dio cuenta de que era un sueño. Sin embargo, ¿qué fue eso? Garrett suspiró aliviado y le pidió que no los asustara así. Ella se disculpó y dijo que parecía haberlos preocupado. A Kazumi le pareció extraño y se preguntó si este ataque no sería una avalancha de recuerdos inducida por el estrés. De ser así, ¿había alguna posibilidad de que hubiera ocurrido de verdad? Ella se le acercó y le preguntó si quería probar la magia. Él se sorprendió por lo que escuchó y preguntó: ¿dijo magia? Ella le tomó las manos y le dijo que ya se había calmado un poco y que pensaba que podría enseñarle si él quería. Ahora mismo su pantalla de estado no mostraba puntos de maná ni poder mágico, pero eso parecía ser porque aún no había tenido contacto con la magia. Entonces, ¿le gustaría intentarlo? Garrett, con cara de emoción, dijo que era una idea genial. Ya tenía una fuerza aterradora, pero si le añadía poder mágico a eso sería invencible. Él estaba un poco confundido por esto y pensó que parecía que tenía que intentarlo. Dijo que entonces le pedía que le enseñara magia. Arya, con una expresión feliz, dijo que podía dejárselo a ella. En cuanto a la magia, ella era mejor que él y que cualquier otra persona. Dijo con una mirada orgullosa que sería útil aprender una magia magnífica directamente de Su Alteza. La mayoría de los caballeros se especializan en ataques físicos. Él lo entendió y preguntó por dónde empezar. Ella le dijo que debía encender un fuego en su corazón. Debía cerrar los ojos e imaginar que estaba rodeado de oscuridad. Él hizo lo que ella dijo y encendió una vela en ese espacio oscuro. Ella le dijo que abriera los ojos lentamente manteniendo esa imagen. Debía abrir las palmas y ponerlas hacia arriba como si intentara recoger agua para beber. Finalmente, debía imaginar que encendía un fuego en su palma. Debía materializar una llama mágica. Intentó hacerlo, miró sus palmas y preguntó: ¿no ha funcionado? Ella lo miró y dijo que su concentración era asombrosa. Sin embargo, podría mostrarle de nuevo la pantalla de estado, podría haber alguna pista ahí.
Él lo hizo y ella dijo que tenía una pantalla de estado increíble. Una persona con semejante estado a su edad parece imposible de encontrar en todo el mundo. Los niveles de las diversas habilidades son simplemente increíbles. Ella se dio cuenta de algo y preguntó en voz alta qué significaba eso. Garrett se acercó y le preguntó a Su Alteza qué ocurría. Ella señaló con el dedo la pantalla de estado y dijo que mirara el gráfico de experiencia. Él se acercó, lo miró y preguntó en voz alta: ¿qué es esto? Ella asintió y dijo que la experiencia necesaria para subir de nivel y para todas las habilidades es igual a 1. Miró al protagonista y dijo que eso significaba que solo se necesitaba un punto de experiencia para el siguiente nivel. No importa lo avanzada que sea la habilidad, no importa lo alto que sea el nivel, por eso su nivel es tan alto. Él se sorprendió por lo que escuchó y pensó: exacto, ahora entiendo de qué se trata. Por eso incluso durante la batalla los niveles aumentaban. En los RPG normales la experiencia necesaria aumenta con el tiempo, pero si con un punto de experiencia es suficiente para todo, entonces se puede subir de nivel infinitamente rápido. Sin embargo, aunque estaba contento, ¿de dónde sacó semejante habilidad? Ella lo miró y le preguntó cuántas veces más iba a sorprenderlos. Él dijo en un tono confuso que no lo hacía a propósito. Ella dijo que por supuesto después de todo él era un humano arrojado a este mundo. Él se preguntó por qué estaba en este mundo. ¿Por qué tenía una habilidad tan increíble o fue forzado a ello? Ella se inclinó, pidió perdón y dijo que lo había arrastrado a él, que no tenía nada que ver con este mundo, a la guerra con Belgen. Él estaba confundido por esto y le dijo que no se preocupara por eso. Él no lo entendía muy bien, pero parecía que todo era una farsa. Ella dijo que estaba sinceramente agradecida. Si no fuera por él ya no estarían en este mundo. Tampoco Grant y Reuben. Gracias a esto tendrán fondos suficientes para restaurar el reino. Él se avergonzó por esto y dijo que de todas formas estaba ubicado en el territorio del reino de Aldebarán. Ella estaba a punto de aceptar, pero se negó y dijo que como el yacimiento aún no había sido descubierto por derecho, él podía quedárselo todo. Sin embargo, él se los ofreció con gusto. Él comenzó a ponerse nervioso por esto y preguntó: «Por cierto, nos dirigimos al reino de Ordon, ¿verdad?» Ella asintió y él preguntó qué tipo de relación tenía ese reino con el de Aldebarán. Ella respondió que su tía, la hermana menor del difunto rey, se casó con el rey de Ordin. Él le preguntó si se llevaban bien. Ella asintió con una expresión feliz y dijo que cuando era pequeña su tía la quería mucho. Él dijo que entonces podían estar tranquilos. Ella estuvo de acuerdo y dijo que si lograban escapar al reino de Ordin, su tía seguramente los ayudaría. Oyó el galope de unos cascos, agarró una lanza y Garrett preguntó: ¿es eso cierto? Él no oía nada. Empezaron a mirar a su alrededor. El prota cerró los ojos y pensó que el número era mayor que el de esa unidad de caballería. Además de la velocidad y la coordinación, dijo con expresión seria que todos debían prepararse para esconderse. Probablemente era el ejército imperial. Se sorprendieron por lo que oyeron y Garrett llamó a gritos a los guardias diciéndoles que empezaran a camuflar el carruaje de inmediato. Empezaron a hacerlo y Kazumi dijo que todos debían ir a un lugar que no fuera visible desde el camino. Tomó a Arya de la mano, la guió y dijo que todos debían esconderse. Pensó que escapar en la situación actual era imposible. Ahora solo podían esperar. Después pensó que de alguna manera se habían escondido, pero el número de enemigos era aterrador. Cerró los ojos de nuevo, sintió al ejército que se acercaba y pensó que este era mucho más grande que el anterior. Si los encontraban sería el fin. La miró y pensó que en ese caso simplemente los protegería. Los caballeros llegaron al lugar donde se escondían y dijeron que no debían haber ido muy lejos todavía. Debían seguir avanzando por el camino. Empezaron a marcharse y él pensó que el galope de los cascos se estaba desvaneciendo. Tuvieron suerte. Excelente. Justo cuando el grupo de jinetes pasaba sin verlos, el eje que estaban reparando se tambaleó y emitió un fuerte chirrido. Se asomó por detrás de un arbusto preguntándose si los soldados de la retaguardia lo habrían notado. Oyeron el sonido, se dieron la vuelta y desenvainaron sus armas. Se escondió de inmediato tras los arbustos pensando que después de todo sí que lo habían oído. Los caballeros empezaron a examinar la zona y dijeron en voz alta que el sonido venía de por aquí y que debían empezar a buscar. El protagonista se preguntó qué hacer. Aunque los eliminara aquí, si lograban dar una señal, todo el ejército regresaría. De repente oyó una voz que le decía que no debía tener miedo porque era un trascendente. Se encontró en un espacio oscuro y preguntó quién era realmente. La voz dijo que aunque todo un ejército se uniera contra él, no eran sus enemigos. Incluso si tu enemigo es un país entero, tarde o temprano os encontraréis. Volvió en sí y se preguntó qué había sido eso. Cogió una lanza y pensó que podía con ellos ya que había derrotado a todos sus oponentes hasta ahora.
Se asomó por detrás de un arbusto y dijo que él iría y que mientras tanto ellos corrieran por el sendero del bosque. Garrett lo agarró de la mano, se negó y dijo que si iban a luchar debían luchar todos juntos. Los demás estuvieron de acuerdo y él dijo en voz baja que agradecía sus intenciones, pero que él solo podía con esto. Los caballeros encontraron un carruaje y él corrió hacia ellos mientras les decía que escaparan de allí. Corrió rápidamente hacia ellos y mató al primero con una estocada de su lanza. Otro caballero intentó atacarlo, pero él bloqueó el ataque. Inmediatamente después siguió avanzando y derrotó a los caballeros con golpes rápidos, acabando con los que estaban más cerca. Uno de los caballeros tocó un fuerte silbato para avisar a los demás. Miró a un lado, vio que Arya y los demás huían, y pensó que ahora podía blandir su lanza a su antojo. Corrió hacia los caballeros y los derrotó rápidamente con su lanza. Salió al camino y vio a una multitud de caballeros que se le acercaba. Sousa lo vio, y con un tono muy sorprendido preguntó a gritos por qué seguía vivo. El prota lo miró, y dijo con calma que él también había sobrevivido. Le gritó: «¿Te crees la gran cosa? Morirás fácilmente. Mejor dime cómo sobreviviste al antiguo veneno Kodoku». Él respondió que se despertó, y simplemente neutralizó el veneno. No podía creerlo y preguntó en voz alta con tono de fastidio: «¿Cómo pudiste neutralizarlo?». Vio la lanza en su mano y gritó: «Claro, tienes la lanza del dragón azul. Si me la devuelves ahora te perdonaré la vida». Él respondió que por supuesto que no la devolvería. Sousa se enfureció, saltó de su caballo y dijo que lo mataría y recuperaría la lanza del dragón azul. Había estado luchando con esta lanza desde el principio. Adoptó una postura de combate y con una sonrisa dijo que esta vez sería así, que al final él se convertiría en la presa de su lanza. Estaban a punto de empezar a pelear, pero escuchó el fuerte galope de unos cascos y ambos miraron en la misma dirección. Vieron a muchos caballeros y Sousa dijo que estaban esperando a su excelencia. El hombre de la armadura negra desmontó de su caballo, llamó a este tipo y le dijo que había oído que lo había derrotado fácilmente. Este se indignó por esas palabras y le dijo a su excelencia que solo se había relajado un poco. Lo miró y dijo que había oído que perdió aún usando el viento negro. Después de todo, es un caballero de rango A. Derrotarlo es realmente interesante. Su nombre es Kaiser Greenwald. ¿Cuál es su nombre? Kazumi se sorprendió por su apellido y pensó que eso significaba que este era el comandante de la Legión Imperial más fuerte en persona. Se presentó y dijo que no entendía qué tenía eso de interesante. Sousa, indignado, le preguntó a gritos si acaso entendía quién estaba frente a él. Este era el general que lideraba la legión más fuerte del imperio, y también uno de los 3 caballeros de rango S de su país. Lo miró y pensó que al ser un caballero de rango S eso significaba que su nivel era superior a 1000. Se paró tranquilamente frente a él y le preguntó qué pasaba. ¿Acaso se asustó de verdad al oír lo del rango S? Pensó que en ese momento él podría tener un nivel más alto, pero la experiencia que necesitaba para avanzar era esta. Si es que lograba subir de nivel en la batalla. Dijo que no estaba asustado en absoluto. Kaiser dijo que eso era admirable. Se giró hacia los caballeros y les dijo que buscaran a la princesa, que él mismo se encargaría de este tipo. Sousa le pidió que esperara y dijo que él asumiría la responsabilidad y lo derrotaría. No tuvo tiempo de terminar porque el otro le dijo que no le hiciera repetírselo. Él aceptó, se dio la vuelta y dijo en voz alta que la princesa debía de haber escapado por ese sendero del bosque, que debían perseguirla. El protagonista estaba a punto de detenerlos y declaró a gritos que no los dejaría pasar. Kaiser comenzó a emitir una energía poderosa. Inmediatamente se giró hacia él y pensó que su cuerpo había reaccionado por sí solo. ¿Qué era esa aura de hace un momento? Era de una magnitud completamente diferente a la que emanaba de Sousa. Dijo que se atrevía a darle la espalda, y que aún así era interesante. Empezó a preocuparse y pensó que para llegar hasta Aras, primero tendría que encargarse de este tipo. Además parecía que su espada no era un arma cualquiera. En cualquier caso necesitaba sobrevivir al primer golpe de su espada. Si lo lograba, seguro que subiría de nivel. Preguntó Kaiser a pesar de su exceso de confianza. Decidió ponerse a la defensiva. Blandió su espada y corrió hacia él muy rápidamente. Él se sorprendió mucho por su velocidad, bloqueó el golpe y con expresión de asombro pensó que no podía ser, que era la primera vez que se encontraba con una resistencia así. Intentó con todas sus fuerzas bloquear el golpe de la espada y se sorprendió por su aterrador poder. Salió despedido a un lado, pero se mantuvo en pie y el otro lo miró y le dijo que no estaba mal, que era la primera persona en mucho tiempo capaz de detener su espada. Parece que puede entretenerlo. El prota lo miró con preocupación y pensó que de alguna manera había resistido el primer golpe.
pero después de un solo golpe, ya sentía como si los músculos de todo su cuerpo estuvieran desgarrados. Este es el poder del rango S nivel 1000 o superior. Su nivel actual es 885. Tendrá tiempo para subir de nivel. Kaiser lo vio quieto y le preguntó qué pasaba. Corrió hacia él y comenzó a lanzar muchos golpes rápidos y preguntó: «¿Eso es todo lo que puedes hacer?». Esquivó su ataque en el último momento y luego contraatacó para bloquear su espada por adelantado. Dijo que tenía buenos movimientos. Empezó a mover su espada controlando su lanza y dijo que deberían disfrutar más de esta batalla. Levantó la cabeza y dijo en voz alta que no estaba allí para disfrutar. Comenzó a atacar con su espada y preguntó: «Entonces, ¿por qué luchas arriesgando tu vida? Además, ¿quién eres?». No había información en el informe sobre la existencia de alguien como él. Kazumi paraba sus golpes y decía en voz alta que no tenía por qué responder, que lo derrotaría rápidamente y alcanzaría a Souza. Volvió a atacar con su espada y preguntó: «¿Entonces, estás aquí para proteger a la princesa?». Y canalizó energía oscura en su espada. Sintió el peligro que emanaba de ella y pensó que esa aura aterradora volvía a aparecer. Kaiser blandió su espada y dijo que le mostraría su determinación. Levantó su lanza frente a él con una mirada preocupada y pensó en usar todas las fuerzas que le quedaban. Se atacaron mutuamente al mismo tiempo. Después de lo cual, él se sorprendió un poco y preguntó: «¿Acaso tienes un aura de combate?». Lo miró con expresión de asombro y se preguntó: «¿Ha dicho aura de combate?». Era muy diferente a la que él usa. Sin embargo, se paró frente a él y dijo que era magnífica un aura de combate con los colores del arco iris. Nunca había visto nada igual. Pensar que fue capaz de reflejar su aura le mostrará su respeto sepultándolo con su técnica secreta definitiva. Comenzó a emitir un aura muy fuerte que atemorizó enormemente a los caballos. El protagonista sintió cómo subía la temperatura y se preguntó: ¿acaso su aura de combate se está volviendo aún más caliente? Kaiser adoptó una postura de combate y dijo que debía presenciar su técnica definitiva. Empezó a atacar con su aura y usó la habilidad Ascenso Furioso del Dragón de Fuego. El ataque lo mandó a volar y las llamas lo alcanzaron rápidamente. El fuego lo envolvió de inmediato y sintió que no podía respirar. ¿Sería que el oxígeno se había consumido? Empezó a perder la conciencia preguntándose si de verdad iba a morir así, en un lugar tan caliente y doloroso. Moriría solo. Empezó a recordar a la gente que había conocido en este mundo y pensó que les había prometido protegerlos un poco más. No podía morir aquí. En ese mismo instante el sistema le notificó que su nivel había aumentado.